Bueno, en este video ahora vamos a hablar de lo que es la superposición, el teorema de superposición. Es muy sencillo, lo que me dice es que si yo tengo un circuito así pues con varias mallas, con varias fuentes, en este caso tengo dos fuentes de tensión. Recordemos, bueno, en anteriores videos habíamos puesto este símbolo para las fuentes de tensión, pero pues es lo mismo que si ponemos más sencillo, entonces vamos a usar que es más cómodo. Entonces, lo que me dice el teorema es que cuando yo estoy trabajando con un circuito lineal, con componentes lineales, puedo considerar el efecto de cada una de las fuentes en el circuito de manera independiente. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo voy a estar trabajando con una fuente a la vez. O sea, yo voy a estar considerando una fuente a la vez y las demás fuentes yo las voy a apagar. Entonces, otro punto importante, apagamos fuentes, las fuentes no consideradas. ¿Y cómo las apagamos? Bueno, una fuente de corriente yo la voy a poner en un circuito abierto, la voy a abrir, y una fuente de tensión pues la voy a cortocircuitar. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, bueno, pues en este caso, este es un circuito muy sencillo, pero pues vamos a aplicar el teorema de superposición. En este caso, bueno, tenemos dos fuentes, en este caso una de 9 volts y una de 12 volts. Vamos a primero considerar la fuente de tensión de 9 volts. Entonces la otra fuente, que es la de 12 voltios o 12 volts, la voy a cortocircuitar para apagarla. Entonces aquí voy a poner un cable. Y bueno, no lo mencioné, pero en este caso, este teorema sirve cuando nomás queremos saber de qué un dato, por decir una corriente, una tensión. En este caso queremos conocer esta tensión, la tensión X, en este resistor de 1 kilo ohm. Entonces, lo que vamos a hacer es, con este circuito, con una única fuente, vamos a calcular el valor de la tensión X', ¿ok? Vamos a calcular ese valor, que es la tensión en X cuando solo está esta fuente, y luego cuando tengamos la otra fuente vamos a calcular el Bx', ¿okay? Que sería la tensión con únicamente la fuente de 12 voltios, y entonces la tensión en X total pues va a ser la suma de las dos, tensión en X más tensión en X'. ¿Ok? Entonces, nada más así para mencionarlo. Vamos entonces, como vamos a considerar la fuente de tensión de 9 voltios, vamos a dar entonces tensión en X'. En este caso, bueno, aquí era al revés, X más menos, lo puse al revés. ¿Cómo hallamos esta tensión? Pues muy sencillo, esta resistencia de 1K está en paralelo con 100 ohms. Entonces 1K paralelo con 100, pues es el producto dividido la suma, es 1K por 100 dividido 1K más 100, o sea, dividido 1100, y eso me parece que da 90.91 ohms. Entonces, lo que voy a tener es este circuito de acá, lo voy a dibujar por acá. Voy a tener, si quieren aquí puedo poner el circuito como está ahorita, para no modificarlo. Ahí está. Y entonces el circuito con el que me quedo es este. Aquí había cortocircuitado
cortocircuitado la fuente. Aquí tiene la fuente, la cortocircuité, esta era de 1K, esta era de 100, y esta era de 1K, y esta era de 9 volts. Ajá. Así tenía yo el circuito. Estas dos las reduje en paralelo. Me va a quedar simplemente esa resistencia 90.91, y pues ya la tensión que ocupaba era esta de acá, la tensión X prima, ¿ok? Porque no estoy considerando una fuente. Entonces aquí tenemos un divisor de tensión. ¿Cuál va a ser la tensión en X? Va a ser la resistencia que estoy considerando dividido entre la suma de las dos, 1090.91. Al sumarlas, 1000 más 90.91 da esto, por la fuente, por la tensión suministrada por la fuente, que es 9. ¿Esto cuánto da? 8,25. 8,25 volts. Es la tensión en X', la van a anotar por acá. Tensión en X' es 8,25 volts. Ok. Entonces ahí ya tenemos el primer dato. Vamos a borrar aquí. Y ahora simplemente hacemos lo mismo, pero únicamente considerando la fuente de tensión de 12 voltios. Entonces, ahora lo voy a dibujar por acá. Esta fuente de 9 voltios la voy a cortocircuitar. Ahí está. Esta va a ser BXB'. Esta de 12 voltios ahora se la anoto. Esta es de 1K, esta es de 1K y esta es de 100. Ok. Ahora, ¿cómo voy a calcular esta tensión X? Bueno, fíjense que primero que nada, si aquí está el positivo y aquí el negativo, entonces aquí por acá se viene la corriente en este sentido, aquí un más, un menos, y aquí se va a formar un más, un menos, y aquí también se debería formar aquí un más y aquí un menos. Entonces, lo que vamos a hacer es considerarlo de esta polaridad, nada más que lo vamos a considerar de signo negativo, porque está esta polaridad invertida. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hallar esta tensión en este circuito? Muy fácil, vamos a calcular la resistencia de estas dos en paralelo. 1K en paralelo con 100, ya lo calculamos ahorita, nos da 90.91 ohms, claro. Entonces, me queda ahí simplemente eso de ahí. Y entonces, ¿cómo hallo la tensión aquí en este resistor? Pues es de la misma forma que el otro, nada más que en este caso, pues la tensión en este de aquí, que es la resistencia equivalente de las dos resistencias en paralelo, en este caso le voy a llamar, si quieren, tensión 1. Tensión 1 va a ser esta resistencia 90.91 y entre la suma de las dos, sumen 1000 más 90.91, les da 1090.91 multiplicado por ¿qué? Por 12. Y esto da una tensión de 1 volt aproximadamente. No más que ojo, bueno, esta es la tensión 1. Y en realidad nosotros teníamos aquí dos resistencias en paralelo. La teníamos aquí, pero bueno, la podemos mover, así que no pasa nada. Aquí teníamos esta, que era de 100 ohms, y esta, que era de 1K. Si esta es la tensión 1 y dijimos que esta resistencia tenía esta polaridad, un más, un menos, que se viene aquí un más, un menos, entonces la tensión en XB', va a ser el contrario,
que el de la tensión 1, porque está en la polaridad invertida. Entonces, la tensión en X' va a ser de menos la tensión 1, que es 1 volt. Ahí lo tenemos ya, lo voy a anotar por acá. Tensión en X' es menos 1 volt. Y ahora, ¿qué hago? Ya simplemente lo que voy a hacer es voy a sumar la tensión en X' más la tensión en X'Y para obtener la tensión en X que yo buscaba desde el inicio. Voy a tener que es 8,25 menos 1 volt, por lo que la tensión en X que estaba buscando es de 7,25 volts. Y así pues puede trabajar de una manera más sencilla, considerando únicamente una fuente. En vez de considerar 2 fuentes, aquí hubiera tenido que aplicar el método de nodos, método de mallas, también se pudiera hacer. Pero bueno, pues esta es otra forma de realizarlo y pues ya llegamos al resultado.